Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un jueves más de reflexiones de esperanza para celebrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para darle gracias al Señor por presentar su palabra una vez más. Como siempre decimos, Maranata, Cristo viene y prepárase porque Él viene y viene ya. Ya no es pronto, ahora viene ya. Así que esa es nuestra esperanza. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que vamos a pasar, que vamos a compartir la palabra con usted allá en casa y que la bendición de Dios le alcance. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia. Que la palabra, Señor, que hoy vamos a compartir sea directa tuya, que seamos un instrumento solamente en tus manos y que podamos, Señor, transmitir lo que tú quieres al pueblo. Gracias, Señor, por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha guardado, nos ha cuidado. Sé que de repente ha tenido un día extenuante, cansado, pero ahora dedíquese a escuchar lo que vamos a compartir de la palabra del Señor. Hoy, vamos así mención de las misiones y del mes de las misiones, vamos a hablar de venciendo los desafíos del llamado misionero. Venciendo los desafíos del llamado misionero. Cuando hablamos del desafío, sabemos que estamos hablando de algo que tenemos que enfrentar. Cuando alguien los desafía es porque algo que tiene que enfrentar, tiene que ver cómo resolver. Por lo menos, si a usted le dicen pasar un río, es un gran desafío, porque normalmente lo que se presenta es un problema o una situación o una circunstancia. Hoy vamos a hablar un poco de ese desafío en cuanto a la vida de los misioneros. Cuando Dios nos llama, Él nos sostiene y nos sustenta. No es por nuestros méritos, es por su misericordia. No debemos interpretar que los llamados dones y ministerios son porque lo merecemos. Y eso es muy importante, amado hermano. Cuando el Señor le da un don a usted, un ministerio, un llamado, no es porque seamos lo último, no es porque seamos lo máximo, sino porque Dios en su misericordia le ha placido darle ese don, darle ese ministerio, para que usted entonces lo ejerza en beneficio de la obra o en beneficio del que más necesita. Es más que nosotros nos convertimos en una herramienta útil, pero en nosotros está aceptar el llamado y los desafíos que esto involucra. No podemos condicionar a Dios a nuestra manera. Él hace su voluntad en nuestra vida y en el tiempo preciso. En otras palabras, cuando Dios lo llama, cuando Dios le da un don, cuando Dios le da un ministerio en sus manos, lo hace con el propósito de que usted sea un instrumento útil en la mano de Dios. Equivocadamente muchas personas cuando Dios los utiliza, pues crean un nivel como superior de los otros hermanos. Y eso es un error muy grave, porque solamente somos instrumentos. Recordando cuando el Señor le dijo a Jeremías, anda a la casa del alfarero, y Él comparó nuestras vidas con un barro, porque así somos en la mano del Señor. Somos como un barro. Dejemos dejarnos moldear. Pero el ministerio que Dios ha puesto en su mano, el don que Dios ha puesto en su mano, como dice en Efesios, lo ha puesto para perfeccionar la iglesia. No para que Clemente Ambulo se crea superior a nadie, sino por el contrario, para que usted sea humilde y que a través de usted la obra del Señor sea edificada. La meditación de hoy la vamos a basar en la vida de Abraham, su origen y los pasos que tuvo que dar con el llamado de Dios. Muchos recordamos la vida de Abraham, muchos recordamos todo lo que él tuvo que pasar. Hoy vamos a tomar una parte solamente de su vida para ver esos retos, esos desafíos que él tuvo que enfrentar, y más que eso, el final del llamado de Dios o lo que él tuvo que pasar en su vida con la promesa que Dios le dio. Porque recordemos que Dios le dio a Abraham promesa. Como sé que a usted allá en casa
le ha dado promesa. Manténgase creyendo en la promesa que Dios le ha dado. Por ejemplo, cuando recordamos lo que pasó con el carcelero, cuando le dijeron, tú y tu casa serás salvos. Si nos mantenemos, el Señor va a cumplir esa promesa. Si nos prometió que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él lo va a hacer. Si nos prometió, como está en Isaías 41:10, que Él estará con nosotros, aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, Dios lo va a cumplir. Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham, Él la cumplió. Sin embargo, vamos a ver pocos aspectos de esa situación en la vida de Abraham que hoy por hoy nos edifican a nosotros. La lectura está en Génesis capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a leerlo. Dice, entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, y todos los bienes que habían acumulado y a las personas que habían adquirido en Harán. Y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquén. Los cananeos estaban entonces en la tierra y se apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Importante, cuando el Señor le promete a Abraham, o cuando Él le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham tenía 75 años. Después el Señor le dice, cuando atraviesa, llega al área de Canaán, donde están los cananeos, le dice, te voy a dar esta tierra. Y el Señor fue llevando a Abraham paso a paso, hasta que posteriormente, recordando que Sarai, su esposa, era estéril, posteriormente le da la promesa del hijo Abraham, que todos conocemos. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros queremos que Dios trabaje de manera automática. Pero la realidad es que Dios no trabaja de manera automática. Dios trabaja en nuestra vida paso a paso. Y es lo que a veces tenemos que estar conscientes. ¿Por qué? Porque queremos muchas veces que las cosas se hagan muy rápido. Un poco de antecedente o de historia. Abraham tenía como padre a Taré. Y el hermano de Abraham se llamó Harán, quien fue el padre de Lot. Muere Harán y el padre de Lot lo cría a Lot, su hijo, como su abuelo. En otras palabras, aquí pasa lo que a veces sucede en la vida real. Harán, que era hijo de Taré y hermano de Abraham, murió antes que su padre. La Biblia no describe cómo fue, pero murió. Y le tocó a Taré criar a Lot. Y Abraham, su tío, criar a Lot. Sarai, esposa de Abraham, era estéril. Muere Taré y Lot queda con su tío, Abraham, el cual siguió la vida con él. Entonces, esto es un poquito antecedente de lo que pasó en esa familia. Muchas veces cuando leemos la palabra, nada más nos vamos a que Lot estaba con Abraham en algún momento que Dios le dio la instrucción de salir. Pero cuando Dios le da esa instrucción, hay una realidad, es que ya Lot había sido prácticamente criado por su abuelo Taré y había sido criado por su tío Abraham. Entonces era como prácticamente parte de él, parte de su familia. Y es ahí donde posiblemente agarra a Abraham y dice,
me voy con mi sobrino Lot, porque ya lo había criado bastante. La edad, no sabemos qué edad transcurrió entre la muerte de Taré y cuando él sale, pero ya se entiende y se percibe que Lot era más o menos un joven. El llamado trae sacrificio, amado hermano. Y cuando Dios llama o cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, ciertamente muchas cosas pasaron por la cabeza de Abraham. Y si realmente salir de la tierra muchas veces es sacrificial, esto nos impacta, más si tenemos familia. Yo estoy seguro de que todos los que me están escuchando, cuando estaban solteros y sin familia, algunos andaban saltin brincan. Pero cuando viene la familia, ya uno nos toca acoplarnos y adaptarnos y acomodarnos a la familia. Porque no es un caso que vamos a andar como cuando andamos solteros o solteras. Entonces, cuando Dios recibe esa instrucción, cuando Abraham recibe esa instrucción de Dios, él sale y realmente él tuvo que vencer desafíos y vencer cosas en el camino. Quiero darle ejemplo de algunas familias misioneras nuestras, panameñas, que han tenido que vencer esos desafíos, que hoy por hoy ya están en el campo misionero, pero es bueno mencionarlo. Por ejemplo, la familia Torres William, que salieron o están trabajando en Belice. La familia Gaona Castillo, que salieron hace poco y están trabajando en Rumania o en Rumanía. La familia Espinosa Melara, el esposo actualmente está en Japón como viaje exploratorio de las misiones. Todas estas familias panameñas y otras más que están en la obra y están en las misiones, han tenido que vencer desafíos, primero culturales, del idioma, de la familia. Entonces, hay que vencer esos desafíos porque el llamado trae sacrificio. El llamado trae sacrificio. Muchas veces también con el llamado de las misiones o con el llamado de nuestra vida viene la necesidad. La Biblia nos indica que donde estaba Abraham llegó el hambre. Vamos a ver lo que dice Génesis 12:10. Dice así: hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grande en la tierra. Esto no fue un juicio de Dios, como pasó en varias ocasiones en la Biblia, pero llegó la necesidad. Amado hermano, cuando llega la necesidad es cuando más tenemos que depender de Dios. Dios, cuando llama, Dios respalda. Y aunque a veces veamos las situaciones críticas en nuestra vida, Dios va a respaldar. Y dice que Abraham se movió. Pero lo que quiero resaltar ahí, amado hermano, es que Dios te va a suplir tu necesidad y Dios te va a dar la salida a la prueba y al momento difícil. Cuando llega la necesidad, muchas veces nos abrumamos. El misionero, por lo menos, cuando está fuera de su país, supongo yo, no lo he vivido, pero cuando no hay ingreso, no ha llegado la ayuda, no ha llegado ciertas cosas, imagino que ellos entran en cierta angustia, pero Dios los respalda. Hemos escuchado muchos testimonios de cosas que han sucedido estando en el campo misionero y Dios va a respaldar su obrero. Cuando Dios llama, Él te protege. Mire, Abraham equivocadamente cuando va a Egipto, la Biblia relata que Sarai era una mujer muy hermosa. Y equivocadamente él, para proteger a Sarai, entre comillas, o cuidado para protegerse él le dijo a Sarai: di que eres mi hermana. Y eso fue lo que hizo. No tenemos mucho tiempo para dar toda la historia, pero al final Sarai fue a dar al faraón. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Mira lo que pasó en el versículo 17. Entonces el Señor afligió al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai. En el caminar el Señor nos va a proteger conforme a su voluntad. ¿Abraham hizo algo correcto? No, porque hizo o mintió. Sin embargo, Dios protegió esa promesa que le iba a dar futuramente. Dios protegió a Sarai. Y amado hermano, cuando usted está en el llamado, cuando usted está en las misiones, cuando usted está ejerciendo el ministerio, Dios lo va a proteger.
Hay cosas que a veces se mueven en el ambiente que usted ni conoce, pero Dios va a poner un cerco alrededor suyo y no lo van a tocar, porque Dios va a proteger a los suyos y se lo prometió a Abraham. Muchas veces el camino es largo, pero se cumplirá el llamado si persevera. Cuando usted ve en la Biblia, más que todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios da promesa, cuando Dios da una palabra de cumplimiento, nunca sucede ni de un año para otro. Pasa un tiempo, pero el camino muchas veces se nos puede hacer como largo. Se nos puede hacer como, oye, Dios no va a cumplir esta promesa. Pero bien lo dice la palabra, que Dios no retarda su promesa, que Dios nos da a nosotros algo y Él lo va a cumplir. Aunque el camino sea extenso, aunque el camino sea largo, Dios lo va a cumplir. En muchas ocasiones, ver la misión cumplida no se da. A veces sucede que cuando estamos en el caminar con el Señor, a través de la palabra, a través de un siervo de Dios, a través de algo que Dios te da una palabra. Pero ¿sabe lo que pasa? Queremos que la palabra se cumpla inmediatamente. Dios me dijo esto y yo lo quiero ya. Y más en esta época del microondas que uno le llama, que todo es instantáneo. Uno busca en la computadora instantáneo. Ya incluso ya la gente ni escribe porque le dicta a la computadora las cosas y la computadora escribe. Y uno ahora con la tecnología de inteligencia artificial hay un montón de cosas que ya la gente ni se preocupa, sino la malo pregunta y ahí va la cosa. Sin embargo, Dios no es un Dios microondas, madre hermano. Dios no es un Dios microondas. Dios es un Dios que va a mandarte y te va a dar promesa, pero en su tiempo la va a hacer cumplir. No nos desesperemos. En el caso de Abraham, cuando vamos a la promesa que Dios le hizo posteriormente de todo suceso, de los 75 años que él salió de Harán y fue dándole promesas en el caminar, fue hasta allá en su ancianidad, casi a los 100 años, que él le dice, vas a tener un hijo. 75 a 100, casi con ¿cuántos? 25 años. Cuando Dios le da esa promesa y él dice, oye, todos conocemos la historia, que Dios en su ancianidad, Abraham tiene un hijo, Sarai tiene a Isaac, el hijo de la promesa. Pasó mucho tiempo. Yo creo que aquí, todos los que estamos en este momento en las redes y los que me estén escuchando, pensarán, oye, pero eso es demasiado. Mucho tiempo para esperar algo. 25 años. Mire, yo he escuchado testimonios de gente que han orado por su familia y la familia no se convierte. Hasta después, incluso, tenía una vecina frente a la casa de mis padres que toda la vida oró por su hijo y por su yerna. ¿Sabes cuándo se convirtieron? Cuando ella falleció. Porque Dios va a cumplir la promesa, pero a veces no lo vamos a ver. Cuando yo estudio la vida de Abraham, Abraham solamente pudo ver su hijo Isaac. No vio más nada. Y yo me imagino que Abraham, cuando partió, él habrá dicho, Señor, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Yo no he visto nada, yo no he visto tu cumplimiento, pero solamente somos instrumentos de Dios para cumplir la promesa que Dios nos da y para cumplir su ministerio. En otras palabras, Abraham partió, Abraham falleció y la promesa se cumplió. ¿Cuántos sabemos que se cumplió? Claro que sí, porque vino Isaac, vinieron los hijos de Isaac y toda la generación que hoy conocemos, porque Dios va a cumplir su promesa. Hay un ejemplo de un misionero llamado James Elliot. James Elliot fue un misionero cristiano estadounidense que fue a predicar al área del Ecuador, a los guaraní. Sin embargo, a él y a los otros 5 que estaban con él, misioneros, los asesinaron.
Uno pudo haber pensado, y de hecho, él hizo toda una sesión. Él los había enfrentado, él los había amado. Incluso dice la historia que él hasta uno de ellos los paseó en la avioneta para que vieran. Pero hay una facción que no estaba de acuerdo y los mataron. Cualquiera dice, se acabó la misión en Ecuador. Se acabó la misión con los guaraní. Pero después de unos años, ¿quién regresa? La esposa. Y la esposa, junto con otros misioneros, ganan a la tribu y la tribu se convierte y la obra del Señor avanza. Uno pudo haber dicho, pero James Elliot fracasó. Y no fue así, porque el Señor tiene el tiempo del cumplimiento de la promesa. No va a ser inmediatamente, sino cuando Dios quiere. ¿Cuál es el llamado a la iglesia y a cada uno de nosotros, amado hermano? ¿Cuál es el llamado? 1, enviar misioneros al campo, afirmando los llamados y afirmando y reafirmando a las nuevas generaciones. 2, motivándonos a ofrendar para las misiones, a sostener. Póngase de meta a apoyar una familia misionera. Póngase de meta a apoyar un misionero. No tiene que darle grandes cantidades de dinero. Lo que usted pueda, envíelo. Aquí en la iglesia, por ejemplo, los domingos, cada fin de mes, se recoge la ofrenda misionera. Orar por las misiones. Incluso hay un calendario de oración, que hay un mural en la iglesia, en la parte de atrás, que siempre está. Ahí ore por los misioneros. Y prepara a las generaciones y motívelos para que continúen con esta obra. ¿Qué hubiese sido de nosotros si los norteamericanos, en el caso de Panamá específicamente, Asamblea de Dios, no hubiesen venido de Estados Unidos con toda su familia? Yo recuerdo la familia misionera de los hermanos City Bloom, eran 4 varones más la esposa y el esposo, moviéndose a Panamá por amor a las almas. Así que motívese y motivemos a las generaciones. En conclusión, el llamado de cada uno es individual y personal. No somos más que nadie por el llamado de Dios. Somos solo instrumentos en la mano de Dios. Considerémonos privilegiados y siervos, que la Biblia dice a veces siervos inútiles, porque solamente hacemos lo que Dios nos pone. Que nos sensibilicemos ante la obra misionera, tanto en nuestro país como en el extranjero. Que Dios nos dé mucho amor por la obra y que cada día podamos interceder por lo menos por un misionero. Aquí en Panamá hay obras en Los Nove, hay obras en Darién, en Los Guna, también apoyen esa obra. Entonces, hermano, como conclusión, Dios le da la promesa a Abraham, sin embargo, Dios tomó su tiempo para cumplirla. Y aunque la promesa que Dios le ha dado, usted no la ha visto, Dios la va a cumplir. Amemos la obra y amemos los misioneros para que la obra continúe. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra que hemos compartido. Gracias, Señor, porque la promesa que tú nos das son de cumplimiento 100%, pero no en nuestro tiempo, sino en el tiempo que tú nos las das. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir esta obra, que nos ayudes, Señor, a tener un corazón misionero, que nos ayudes, Señor, a entender el llamado y a ser un instrumento en tu mano. Guárdanos cada día, por los que nos estén escuchando también, ahí en su hogar. Bendígalos, Señor, guárdelos, cuídelos, y que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y en esperanza de tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén.